Vamos a iniciar, ¿sí? En nuestra sesión del día de hoy. Te voy a pedir, en la medida que te sea posible, pues poder mirar tu rostro, ¿verdad? Poder verte, saber que hay un receptor del otro lado, ¿sí? Saber que hay alguien allá, pues sería maravilloso, ¿verdad? Para que no se siente esto como una estación de radio donde hay tan solo un hablante, un emisor, ¿sí? Y no saber si hay un receptor. Entonces, en la medida, por favor, apóyame, que te sea posible, puedas prender tu camarita. Gracias. Esperaré un minuto. Muchas gracias, Roxana. Ya te veo. Qué amable. Ok. ¿Quién más? Ok. Mildred. Perfecto. Gracias, Mildred. Sí. Ok. Voy a compartir una presentación. Apóyame a indicarme, ¿sí? Albit, ¿verdad? ¿Sí lo pronuncia o es Albit? Bien, cielo, también ya te miré. J. Castillo, recuerda cuál es tu nombre, por favor. Jessica, profe. Jessy, ok, gracias, Jessica. Súper. Ok. Albi, gracias, Albi. Y bueno, entonces estamos así como que en esta parte, si podemos ir prendiendo ahí nuestra cámara, estaría genial. Muy bien. Héctor, bienvenido, que te estás uniendo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Gracias, buen día. Voy entonces a iniciar. Antes de iniciar, platícame dónde estás, en qué área te encuentras en cuestión académica, laboral, ¿sí? El día de hoy vamos a abordar algo de psicología forense, ¿sí? Si alguien quiere levantar su manita, nada más para saber cuáles son su área, dónde están laborando, para tener un contexto. ¿Sí? Buenos días. Hola, buen día, cielo. Bueno, soy de Panamá. Gracias. Actualmente finalicé mi práctica de psicología, próxima a tomar mi título, presentar mi trabajo para obtener el título. No laboro y bueno, espero que esta clase sea de mucho provecho y pueda enriquecerme en conocimientos. Gracias, cielo. Ok, qué amable por compartir. ¿Alguien más? Ayúdame a ampliar el contexto para saber en dónde andamos. Buenos días. Buenos días. Perdón, me parece uno Mildred y dos Roxana. Ajá. Vale, gracias. Sí, ¿me escucha? Ok, sí, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Roxana Sánchez. Soy psicóloga dentro de la Defensa Pública de San Miguelito. Así que pues espero que sea de mucho provecho este diplomado. Gracias, Roxana. Super. Mildred. Buenos días. Soy de Panamá y voy a cursar mi 5º año de psicología. Genial. Ya Okay. es mi último año. Perfecto, sí, entonces para ir sabiendo por dónde partimos. Vale, muchas gracias. Pues entonces voy a compartir. Ay, hazme saber, por favor, si sí estoy compartiendo, porque tuve el día 8, que acá, no sé si también por allá fue Día Internacional de la Mujer, y qué difícil fue compartir la presentación. Por ejemplo, aquí la estoy compartiendo, se mira que dice psicología forense. Sí, ¿no? Abre el micro. Todavía está cargando, profe. Está cargando. Me parece que se está presentando la pantalla. No aparece todavía la diapositiva. A ver, ok. Ya estará, ya. Tú me indicas si se alcanza o sigue como cargando. Está cargando todavía. Wow. Ese es un tema que he estado teniendo con Meet. No sé qué es lo que pasa, pero no me había dejado. Y yo ya estoy mostrando supuestamente aquí mi PPT. A ver. Sigo avanzándola.
Según yo ya la estoy mirando con todo lo que tengo. Ok. Sí, y veo que está como, sí, ahorita que salí, ¿habrá la posibilidad que por parte del claustro me apoyen a compartirla? A ver, ¿quién está ahí? No hay nadie del claustro. Ok, voy a volver a intentarlo. Pantalla completa. Ok, compartir. A ver, voy a dejar que se siga cargando. Ahora voy a abrir acá. Ahora sí se nota, profe. Sí, súper bien. Muy bien, ahí está. Ya dice, ya se ve mi presentación, ahí psicología forense. Sí, profe. Muy bien, genial. Ok, pues vamos a trabajar lo que es toda una rama lo que es la psicología forense, complicado, sí, claro. Em, Tendremos que evitar sesgos, que ya los veremos más adelante. Pero bueno, dentro de la psicología, la psicología forense es la rama de la psicología jurídica que vamos a estar abordando, que va a aplicar los principios de investigación general de esta disciplina, ya sea psicológica criminal, psicología del testimonio o victimología, ¿sí? Y todo esto es para asesorar a jueces y a tribunales en los litigios que van a llevar a cabo de los distintas órdenes judiciales, ¿sí? Ya sea tanto civil, penal, social, entre otros, ¿sí? Pero fíjate cómo cuando somos psicólogos clínicos, psicólogos humanistas, psicología gestal, todas las ramas, ¿sí? Dentro de ella, pues va a ir inmersa, ¿verdad? Este trabajo del psique, pero cómo la diferencia en la psicología forense, ¿sí? Es, va a ir destinada, ¿sí? Al comportamiento criminal, a la psicología del testimonio o victimología, con el fin de asesorar a jueces, tribunales, litigios, en este caso testimonios de órdenes judiciales, civiles, penales, etcétera. Ok. Esta psicología forense toma su denominación de su palabra forum, ¿sí? Y nos va a remontar a la historia de la filosofía, donde surge en Roma, ¿verdad? En esas plazas públicas en la época donde Roma, ¿sí? Se realizaba la administración de justicia y que en la actualidad denomina el campo principal de acción de los psicólogos forenses, que se le llama sala de justicia. ¿Sí? En aquel entonces, si nos remontamos un poco a la antropología, nos va a llevar incluso, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde esos forum, ¿verdad? Esa forum que es palabra de latín, ¿sí? Esas plazas públicas de la época en Roma, ¿sí? Y va a llevar esa administración de justicia en la que va a denominar ese campo de acción del psicólogo forense, ¿sí? Y sobre todo, pues para ejercer su función, esa función va a ser el principal instrumento del psicólogo forense, su función, que van a ser un peritaje psicológico, ¿sí? Que más adelante en los demás días veremos los informes técnicos que van a asesorar a los jueces en aquellas cuestiones para las que van a solicitar nuestra intervención en la psicología forense, ¿sí? En el cual también vamos a trabajar, el psicólogo forense va a dejar esa huella, ¿no? De un experto, un asesor, un técnico en el servicio de la administración de justicia, para aquellas cuestiones relacionadas con la psicología que requieren una aclaración y una opinión de un experto. Es un tema, cuando dije amplio, porque no voy a quitar a un lado subjetividades. ¿Cómo las separo? Porque va a depender de mi testimonio, de mi peritaje psicológico, ¿sí? Una declaración y una intervención hacia una persona. O sea que es delicado, sí, debe de ser totalmente profesional, sí, porque va a depender, incluso hasta una sentencia,
de lo que tú reportes, de tu peritaje psicológico. Por ello, incluso, ¿sí? Subjetividades separo, objetividades son las que voy a integrar, totalmente objetivo y ser experto en el estudio como tal, ¿sí? Por ello, también pueden desarrollar en este caso juzgados de vigilancia penitenciaria, ¿sí? Que vamos a estar abordando en este campo, que sería esta persona también encargada de resolver los recursos sobre solicitudes de libertad condicional, ¿sí? O autorizar permisos de salida. Fíjate dónde está mi campo de intervención, ¿verdad? En todo lo que va a incidir, ¿sí? Mi rama, ¿sí? Mi área, ¿sí? En todo lo que puede incidir, ¿sí? Cuando toca esta labor en juzgados de vigilancia penitenciaria, ¿sí? Voy a también, de acuerdo al trabajo y acompañamiento que llegue con mi paciente, ¿sí? ¿Cómo voy a tener una función clave, ¿sí? Para incluso resolver o ser partícipe de una libertad condicional o tan solo autorizar, que va a ser un tema muy importante, autorizar esta función donde puede tener una libertad, ¿sí? Tal vez condicionada, está bien, ¿sí? Pero también puede tener estos permisos de salida, ¿sí? Y además, en tribunales de familia también voy a requerir mi intervención forense en los casos de guarda, de custodia, ¿sí? De custodia de menores, la elección del régimen de visitas, la impugnación de tutelas o incluso en los procesos de nulidad, matrimonial, ¿sí? ¿Cómo esta va a ser mi área en la psicología forense? Voy a avanzar la siguiente, ¿sí? Dentro de esta rama que vamos a estar laborando, es como la introducción, el campo donde puedo estar trabajando. Por eso te preguntaba, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? Para saber incluso cómo nos puedes también apoyar a compartir desde mi experiencia lo que estoy haciendo. Y si estás en el área de estudio, también nos ayuda a complementar o entender hacia dónde va mi especialidad. De entrada, pues sí, tengo que tener la carrera de psicología para posteriormente especializarme en un área específica que desee, como esta que es la psicología forense, ¿verdad? Pero de entrada, pues son mis años en el área de psicología, ¿sí? Y que vuelvo a repetir, también puedo estarme especializando en tanto en psicología educativa, en psicología clínica, y de ahí se van a designar diferentes ramas, también el área de psicología humanista, también en el área que estemos trabajando. Ok, pues vamos a continuar en esta parte. Hablaba también de desarrollar de nuestra área en los ámbitos laborales donde puedo intervenir, ¿sí? Y bueno, pero también aquí es importante, como esta huellita, este cerebro con esta huellita, pues vamos a tener fundamentos biológicos, psicológicos y sociales en la conducta humana. Vamos a tener el diagnóstico y evaluación de los trastornos de psicología, psicológicos. Vamos a ver principios, modelos y estudios dentro del área de la psicología social, que influye demasiado. Vamos a tener técnicas de análisis de datos en la interpretación de estudios estadísticos y sobre todo, la psicología forense se ha convertido en una de las áreas más atractivas y con mayor evolución dentro del campo del ámbito del educativo. Mucho estudio, sí, porque no nada más voy a requerir en esta parte mi título como psicóloga clínica, también tengo que continuar dirigirme a mi especialización, porque como lo acabo de decir en este momento, la psicología forense se ha convertido en una de las áreas más atractivas, con mayor evolución, sí, dentro del campo el ámbito de la psicología, ¿verdad? Pero para ello también va a ser y va a definir y va a tener un punto muy importante, ya que la conducta humana
¿sí? Si revisamos un poco de historia, la taxonomía, en este caso generacional, va a ir teniendo un avance con las personas que me encuentren, mi aquí, en mi ahora, presente, ese avance que cada vez se ha descubierto una y otra análisis de las conductas humanas. ¿Sí? Para ello, voy a introducirme a esto que nos dice: la psicología y la psiquiatría son disciplinas que se integran en la ciencia forense con el fin de auxiliar, aportar, asesorar al sistema de justicia, que es algo que mencioné anteriormente, y esto lo hace posible mediante los conocimientos sobre la conducta y el comportamiento humano, ¿verdad? Pero cuando mencioné hace un momento el análisis de la conducta humana, se sigue investigando. Sé que tenemos toda una antropología, todos referentes teóricos, investigaciones, etcétera, pero ¿cómo ha surgido nuevos comportamientos? Ha surgido nuevas investigaciones, sobre todo en este campo del ámbito de la psicología. Seguimos investigando, se sigue en ello, ¿sí? Es incluso una de las ciencias más nuevas que puede haber en la humanidad, ¿sí? Y que se sigue dando nuevas aportaciones. Y por ello, pues vamos en esta parte un poco conocer el análisis funcional en la conducta humana. Esto, compañeros, compañeras, nos va a hablar sobre un enfoque dentro de los estudios de la psicología que va a ayudar a comprender las motivaciones de las personas para hacer lo que hacen. Sí, claro. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todos esos comportamientos? Y sobre todo, el análisis funcional, ¿sí? Se va a utilizar para identificar funciones del comportamiento y las consecuencias de una persona que obtiene. Fíjate cómo. Tras identificar qué hay detrás de la persona que lo hace o que lo lleva a hacer lo que hace, vamos a ver cómo utilizamos, ¿sí?, estas funciones en el comportamiento y estas consecuencias que una persona va a obtener, ¿sí? Dentro de este análisis que hablo, que repito, este análisis funcional de la conducta humana, que va a ser una forma importante para determinar cómo se involucra un comportamiento determinado en una acción y puede usarse para abordar problemas de comportamientos tanto de adicciones, ¿sí? Y hay hábitos no deseados. Es un ejemplo cuando estamos a lo mejor, estamos abordando un tema que en el consultorio sobre adicciones y hábitos no deseados. ¿Desde dónde me voy a poder ir a remontar? Desde la infancia de mi paciente, ¿sí? Para poder comprender su comportamiento. Tal vez no se me llega a la mente desde mis necesidades no cubiertas, desde mis vacíos existenciales. Pero ¿de dónde surgieron? ¿De dónde surgieron esos vacíos? ¿De dónde surgieron? Y cómo incluso esos grandes vacíos, tal vez en algún momento se volvieron fantasmas. Y esos fantasmas fueron acrecentando conforme fue creciendo esa persona y posteriormente se volvieron, ¿sí? Lo voy a decir así, peyorativamente y dentro de todo, cuando también en psicología abordamos nuestros monstruos, ¿sí? Que esos monstruos, en ese análisis funcional de la conducta humana, puede ser cómo incluso fueron mis motivaciones de la persona para hacer lo que hace, ¿sí? Y cómo incluso ese comportamiento consecuencia se obtiene en una persona tanto autodestructivo o incluso para destruir al otro, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a revisar
en este análisis y función de la conducta humana. ¿Hasta dónde me puede llevar y hasta dónde puedo ir abordando? ¿verdad? Bueno, posteriormente, en esta forma sistemática de identificar las causas subyacentes de la perturbación humana, la idea principal de estos comportamientos, van a ser respuesta a algo que sucedió en el pasado. Y es ahí donde va a entrar mi función, hasta dónde me voy a ir a trabajar. Por eso la importancia de tener una base fundamental en el área de la psicología. O sea, cómo la importancia de tener como tal, ya sea clínica, el área que me especialicé en estos años, ¿sí? Por ello es importante saber hacia dónde la voy a ir a conducir y cuál va a ser la parte donde voy a incidir, ¿verdad? Voy a intervenir, ¿ok? Bien, ahora, voy a cerrar y ahorita termino la presentación, bueno, esta PPT y avanzar a la siguiente. Esta forma sistemática de identificar causas subyacentes de perturbación humana, la idea principal detrás de los métodos y en el comportamiento que vayamos a utilizar, ¿sí? Y después de recibir lo que sucedió en el pasado, voy a analizar lo que sucedió. Las personas pueden identificar lo que ocurrió y tomar medidas para poder abordar. En el análisis de la función del comportamiento humano va a funcionar identificando primero el problema. El problema que puede ser tan simple como un sonido molesto o una lesión, ¿verdad? Una vez que identifique ese problema, entonces tratar de averiguar quién es el entorno, ¿sí? Que necesita para cambiar para que las cosas mejoren. Y esto podría ser las acciones de un niño o las acciones de su padre, ¿sí? Existen tipos de hipótesis que pueden plantear al realizar un análisis funcional de la conducta humana: el comportamiento, el impulso y la teoría del refuerzo, ¿verdad? Que tendríamos que meternos aquí incluso desde el conductismo, tendríamos que introducir a la conducta, el conductismo estaría ahí presente, ¿sí? Y bueno, la teoría de las conductas, de los impulsos que se centran en lo que impulsa a la persona a comportarse de cierta manera, mientras que la teoría del refuerzo nos va a llevar a cómo se gira en torno a las recompensas influyentes en el comportamiento de la persona, ¿sí? Todo esto es importante volverlo a refrescar y tenerlo como base para poder entrar a esto. Y cuando menciono esta introducción de la psicología y la psiquiatría, son dos disciplinas. Un ejemplo de ellos, mi paciente, tengo un paciente con adicciones, ¿sí? El psiquiatra ayuda a la medicación, la psicología al acompañamiento del psique, de la emoción, dónde me lleva, incluso desde dónde surgió mi adicción. Vuelvo a repetir, puse un ejemplo muy sencillo. ¿Qué me llevó a no cubrir esas necesidades o a no tener esas necesidades cubiertas? Y ahí a lo mejor hasta me pueda llevar a la pirámide de Abraham Maslow, ¿verdad? Claro que me puede llevar hasta mis necesidades no cubiertas y que de una u otra forma el ser humano va a tratar de llenarlas, mis vacíos. ¿Y cómo los lleno? ¿Desde dónde los lleno? Este es un ejemplo para lo que acabo de narrar hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo lleno esos vacíos? ¿Desde dónde los lleno? Y cómo a partir de mi evolución, mi crecimiento, mis vacíos fueron acrecentando, porque tal vez de una u otra forma busqué llenarlos, pero ni siquiera sabía cuáles eran esos vacíos, ¿sí? Esos vacíos no los supe, ¿sí? Y fueron acrecentando cuando dije mis fantasmas se convirtieron en un monstruo enorme, ¿sí? Y qué impresionante cuando se vuelven en un monstruo enorme, porque me puede llevar a hacer muchas cosas. La conducta humana, la acción me puede llevar a mucho.
destruir, autodestrucción y destrucción del otro, ¿sí? Pero vamos a seguir avanzando. En esta psicología y acompañamiento, la psiquiatría, estas dos disciplinas que se integran a la ciencia forense con el fin de auxiliar, aportar, asesorar al sistema de justicia. Y esto lo hacen posible mediante el conocimiento sobre la conducta humana y el comportamiento humano. O sea, todo esto que te acabo de narrar, ¿sí? Va a ir enlazado y es parte fundamental. Siguiendo en esta parte de la conducta humana, los elementos del análisis funcional, en este caso de la conducta humana, el análisis funcional de la conducta y el comportamiento humano se diferencian de los análisis descriptivos por contener, en este caso por contener los siguientes elementos. Primero, su funcionalidad, ¿sí? La funcionalidad es básica a la hora de identificar, detectar y también describir las conductas, ¿sí? Identifico, detecto y describo. El objetivo del mismo es recoger toda la información posible para explicar, en este caso, cuál es el problema y la base del mismo. Crear un plan para actuar y un enfoque puramente dinámico, ¿verdad? Posteriormente, pone el foco del momento presente, los antecedentes de la persona que incluyen en la historia de la persona. El paciente es realmente quien sabe cómo se siente y depende cómo quiere hablar. Sin embargo, es fundamental analizar el comportamiento en el momento actual para saber qué está ocurriendo. ¿Ya? Nos vamos a ir con base a esto, ¿sí? Ahora, sigo en este comportamiento y conducta como está aquí en la imagen. Vamos a ver posteriormente que este estudio de relaciones va a ser fundamental, ¿sí? Va a ser fundamental en el análisis funcional de la conducta humana, ya que este dicho análisis que he estado mencionando, ¿sí? Va a ayudar en una forma de comunicarme. No verbal, tal vez, que pueda identificar necesidades y deseos inconscientes. Ahí cuando en una materia que has de haber llevado, la caracterología de la persona, vamos a identificar, por ejemplo, yo hablo con las manos, yo hablo con mi cuerpo, ¿sí? Pero también vamos a ver qué nos dice este comportamiento, que también es una forma de comunicación no verbal, que puede identificar necesidades y deseos inconscientes. También en el momento, la observación va a ser básica a mi paciente. Cómo se comporta, no habla, pero cómo su cuerpo dice tanto, su caracterología y los rasgos que incluso se forman. Es también un módulo de la carrera en psicología, también el estudio del comportamiento, tan solo por estudiar la caracterología de la persona. Todo lo que puedes encontrar, obviamente, sin subjetividades, lo que nos dice también, ¿sí? Este análisis va a ser basado en el comportamiento y va a analizar la reacción de una persona a lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Este objetivo es comprender qué motiva el comportamiento de esa persona para cambiarlo, ¿verdad? Y este análisis va a considerar al individuo como parte de la realidad interconectada con su entorno, con el entorno, ¿sí? Y va a rechazar cualquier noción de la naturaleza dualista del yo humano como una parte que reside en el mundo externo y otra que reside en mi mundo interno de la conciencia y la percepción. Como incluso, ¿sí? Cuando estás con tu paciente, vamos a ver esa disociación con lo externo, con lo interno, ¿sí? Cómo ha venido siendo este comportamiento. Y esto es algo que vamos a también a estar revisando. Por ello, voy a seguir avanzando en mi presentación. Definición sobre conceptos, ¿sí? Psicología forense
psicólogo, psicólogo forense, psiquiatría forense, psiquiatra, psiquiatría forense, ¿sí? Fíjate cómo vamos a estar con estos puntos. Punible, causas de exclusión, de responsabilidad penal, artijuricidad, causa de lo que hace inimputabilidad. ¿Qué quiere decir imputable? ¿Verdad? Lo resumo así porque la palabra es complicada, ¿sí? Ok, vamos a ver estos conceptos, van a estar presentes. Y bueno, México, voy a hablar un poco de mi tierra, los nuevos códigos penales, ¿sí? ¿Por qué tengo que trabajar todo esto, psicología forense? Porque va a ir explícita en esto, ¿sí? Por eso lo mencioné hace un rato, perdón, hace un momento, aquí. La psicología y la psiquiatría van a interferir en la ciencia forense, ¿sí? Con el fin de auxiliar, aportar, porque vamos a asesorar al sistema de justicia, ¿sí? Con todo esto que yo ya sé, que ya tengo, que estoy desarrollando, que estoy estudiando, en el cual también ya he sido experto para aquellos que ya trabajan, que ya están en esta área, para los que están estudiando el área, para aquellos que van a intervenir, ¿sí? Ok. Vamos a trabajar desde estos términos, con el objetivo del Código Penal, ¿sí? Yo te estoy poniendo un ejemplo. Uno tal vez digas, es que en Panamá es diferente. Ok, bueno, déjame compartírtelo desde acá. Desde México, cómo lo trabajo, ¿no? Ok. ¿Qué vamos a abordar en este nuevo Código Penal? Causas de exclusión de la responsabilidad penal, ¿sí? Esas van a ser causas que justifican la acción del actor y ataca el elemento que va a intervenir, ¿sí? En antijuricidad del delito. Artículo 23, 25, 20-34 del nuevo Código Penal de Relaciones Públicas. Pero también vamos a trabajar las causas, ¿sí? Que van a ser imputables, en este caso, inimputabilidad. Hijo, aquellas que establecen el actor no tenía la capacidad mental momento de cometer el delito y ataca el elemento de culpabilidad del delito, ¿sí? Nosotros en lo que vamos a trabajar e incidir es identificar ese comportamiento humano, su responsabilidad al momento de saber, sabía y soy consciente de lo que hago, o aquellas que establecían no tenía la capacidad mental al momento de los hechos, ¿sí? Esto es en lo que incidimos y trabajamos. Y de ahí, ¿sí? Vamos a intervenir, va a ser fundamental. Por eso te decía al inicio, qué importante nuestro estudio, qué importante lo que vamos a realizar, porque ahí va a determinar, tú le vas a llevar estos resultados, ¿sí? A la persona que va a ejecutar la sentencia, ¿verdad? Tú vas a llevar estos resultados, ¿ok? Por ello, la importancia en la psicología forense va a determinar estas características. Tratar de conocer motivos que inducen al sujeto a delinquir, ¿sí? Significado que tiene a esa conducta delictiva. Falta de temor ante el castigo. No me importa, ¿sí? No me inhibo, no pasa nada. Razones por las cuales algunos sujetos no renuncian a este tipo de conducta, ¿sí? Tratar de conocer, vamos a entrar en esta conducta humana, vamos a entrar en el psique de la persona. Aquí, ¿qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que lo motiva a ciertas acciones? ¿Desde dónde? Y te puse el ejemplo tan pequeño. Fíjate hasta dónde vamos a remontar, ¿no? Retomar, diría, Infancia es destino, Freud, ¿no? Totalmente freudiana. No quiere decir, ¿qué me hizo volverme así? ¿Sí? ¿Qué necesidades no cubiertas estuvieron presentes en esa persona o no estuvieron? ¿Desde dónde actuó? Y ahí nos lleva a todo un tema
todo un tema histórico. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza o la sociedad es conforme va creciendo y lo corrompe? O hay otra teoría maravillosa en la filosofía, ¿verdad? Cuando dice, el hombre nace malo por naturaleza, ¿sí? Ahí estoy recordando algunos teóricos que nos hablan acerca de ellos y que incluso, ¿sí? Nace malo, pero se va moldeando. Fíjate cómo puse este ejemplo de las manos aquí, y se va moldeando conforme va introduciendo a una psicología social, ¿sí? O se va a ir moldeando conforme se puede ir adaptando, ¿sí? A un grupo social con determinados comportamientos, valores o actitudes. Pero en sí, dice así, es malo por naturaleza. O es bueno por naturaleza, creció bueno y conforme fue creciendo se fue corrompiendo, ¿sí? Eso es lo que también tenemos que tener preparado. ¿Qué es? ¿Cuál de los dos ha sido? ¿Sí? Y de hecho, para que compartamos un poco, ayúdame. ¿Es bueno o malo? ¿O ya es malo? ¿Qué piensas en esta parte? Alguien abra su micro y diga, a ver, yo pienso esto. Yo estudié esta parte, quiero citar a tal referente, ¿no? Teórico, incluso en el comportamiento de la psicología social. ¿Alguien quiere abrir? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Qué pasó ahí? Sí, Bueno, profe, yo pienso que el ser humano nace bueno, pero con el ambiente, una mala familia, etcétera, puede cambiar a patrones negativos. Es lo que yo pienso. gracias. ¿Alguien más? No me deje nada más a mí hablando. También, por favor, contribuye, aporta. ¿Qué piensas de esto? Sí. Hola, profe, buenos días. Ok, ya tenemos dos. 1 y 2. Buenos días. Adelante y ahorita nuestra compañera que abrió. Ajá, sí. ¿Hablo yo, profe? Sí, por favor. Bueno, de hecho, pues lo que usted estuvo mencionando me recuerda a un caso que estuvimos viendo en la universidad. Yo terminé lo que es mi práctica profesional en la Universidad de Panamá, donde estuvimos viendo lo que era el monstruo de los Andes, que viene siendo pues un asesino serial que se dio a conocer pues en el año de 1948 fue de su nacimiento, ¿no? Pero vamos a ver que este fue un niño el cual fue muy maltratado por su mamá y de hecho pues estando jovencito a eso de los 12 años, él viola lo que es a su hermanita. Entonces su mamá como castigo le quema lo que son los pies y de hecho pues justo él empieza al perfil pues, de las niñas, era donde oscilaba entre 8 y 14 años de edad donde las mata, pues, y de igual forma las viola. Entonces vamos a ver que tiene una tipología que eran mujeres, niñas humildes, preferiblemente que tuvieran como los rasgos aborígenes de la mamá. Entonces el maltrato que le daba esta señora al hijo fue lo que hizo que él se convirtiera pues en un asesino serial, ¿no? Entonces sí, yo digo que tiene que ver mucho en lo que es el tema de la crianza, mucho lo que es el lugar pues donde se desarrolla, se desenvuelve, ¿no? Y siento que se hace, no nace. Ok, wow, importantísimo. Ahorita le doy la palabra a nuestra compañera. Muchas gracias por participar. Como dice, educa al hombre para no educa al niño para no castigar al hombre, ¿verdad? ¿Cómo va a influir? Y que también esto se va a trabajar, se va a revisar qué es lo que desarrolló esta persona cuando se volvió el monstruo de los Andes, ¿no? Interesante, muchas gracias. Sí, alguien más iba a abrir ahorita el micro, por favor. ¿Sí? Ahí estás, ¿ya te escuchas? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Adelante.
en resumen de lo que han hablado la compañera, sí tiene correlación. Y pues se nos comentó en la clase anterior que muchas veces estas personas o estos niños nacen y ya vienen con una secuela de parte de la mamá. Entonces, es lo que usted dice, no es que prácticamente se hace, sino hay muchas veces hay hombres que vienen ya desde nacimiento con esta situación, entonces no se le da como un seguimiento clínico a ellos y esperan muchas veces los familiares que pase algo para entonces determinar, era mi hijo era enfermo o mi hijo tenía un problema psicológico, independientemente, muchas veces la familia espera que pase algo para entonces determinar de que la criatura venía con ese problema. Entonces, sí, yo también pienso que el entorno familiar ayuda mucho a estos tipos de personas con estas enfermedades, porque siempre he pensado que todos nosotros como familia podemos aportar y ayudar a esas personas, no esperar a que lleguen a ser asesinos o maltratar a las personas, y es que de eso se ve desde que el niño nace, va creciendo, se ve esos rasgos en que no es un niño normal. Entonces sí, como madre y padre debemos poner atención cuando tenemos problemas así en el entorno de la familia. Muchas gracias por tu aporte. Estaba yo recordando ahorita Karl Marx, que habla también parte de la sociología. Él es el que dice, el ser humano puede irse moldeando, ¿sí? Rousseau nos dice que no es ni bueno ni malo, que finalmente él va construyéndose conforme a lo que va viviendo, a su entorno, va a ir adaptando. Acuérdate de los procesos cognitivos, ¿no? Él va a ir recibiendo y registrando todo lo que sucede, va a ir aprendiendo de su entorno, ¿sí? E incluso va reproduciendo. ¿Sí? Es como asimilo, acomodo, ¿verdad? Hasta cómo tiene que ver a fundamentos piagetianos, ¿no? Hasta cómo recibo la información, la asimilo, la acomodo, la proceso, la aprendo y la aplico, ¿sí? ¿Cómo está eso? Sí, adelante, por favor. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Xavier, soy de la ciudad de la capital, pues, Panamá. Y buscando la versión de la compañera, también vi un caso, estuve leyendo un caso de no sé si han escuchado hablar sobre el monstruo del Chaquito, Daniel Camargo Barbosa. Él era colombiano. La historia de él fue que la madre falleció, entonces el padre era como alcohólico. Entonces él tiene una madrastra que ella no podía tener hijos y siempre anhelaba tener niña. Entonces ella al niño, al hijastro, ella lo vestía de niña y lo hacía ir así a la escuela. Y con todo y eso, él fue buen estudiante a pesar de ese maltrato pues, psicológico que la madrastra le daba, y no tenía apoyo del padre porque el padre era alcohólico y no le importaba el hijo, pues. Pero entonces, él cuando ya fue adulto, él empezó a violar niñas menores de edad, pero solamente las violaba. Pero una lo denunció y entonces él estuvo preso. Cuando él salió, él dijo, ya las voy a violar, pero las voy a matar para que ya no lo delaten. Entonces, cuando salió preso, empezó entonces a violar a las niñas. Él se hacía pasar por un siervo de la iglesia. Entonces él las engañaba con eso de que él era pastor, que él iba a entregar un dinero a una iglesia y le pedía a la víctima que lo acompañara. Y entonces a mitad de camino, él se bajaba del bus, el transporte donde iba con la víctima, y la llevaba a un lugar, un pantano, ahí entonces abusaba de ellas y las mataba. Entonces el detonante de eso fue, de lo que no era niño, el trato que le daba la madrastra. Entonces cuando él ya fue adulto, tuvo su pareja, se casó, él encontró a la esposa con otra persona. Entonces eso fue el detonante que lo motivó a él a asesinar lo que es mujeres y niñas y esas cosas. Por eso él fue muy sonado. Él lo asesinó él estuvo preso en Ecuador
y en Ecuador lo asesinó un familiar de una de las víctimas de él. Eso fue, estamos hablando de 1931, cuando él nació a 1900 y algo por allá, no me acuerdo cuál fue la fecha, pero bueno, ese fue Daniel Camargo Barbosa, el monstruo del Chaquito. Gracias por esta que nos compartes. Y entonces podemos decir, incluso muchas de las acciones, situaciones, delitos, etcétera, traen una base detrás, ¿verdad? Traen muy claro, lo dice Freud, ¿no? Infancia es destino. Va a marcar, ¿por qué? Porque lo hemos trabajado. Un proceso cognitivo tiene que ver incluso detrás de lo que yo veo. El proceso cognitivo es cómo he ido aprendiendo, cómo mi psique va absorbiendo información y qué reproduce, cómo la va absorbiendo, con una connotación positiva, pero también con una connotación negativa, ¿sí? Porque incluso deja secuelas. También tenemos que identificar, ¿sí? Cuando podemos tener una personita que puedes ver que desde pequeño a lo mejor mata animales, no siente remordimiento, tendríamos que ver qué se desarrolla, tenemos que analizar qué está sucediendo también, que incluso tálamo, hipocampo, tendríamos que ver lóbulo occipital, tenemos que estar revisando qué es lo que pasa. Ese es otro tema, eso es otra clase muy profunda también, que incluso ahí identificamos ciertos rasgos, ¿sí? También se pueden ver e identificar a temprano momento, con tiempo, ciertos rasgos incluso para poder determinar alguna psicopatía, podríamos identificarlo. También podemos ver que incluso hay comportamientos que marcaron a la persona, marcaron y entraron en ellos lo que llamamos un trauma, ese trauma que puede representar y puede hacer como parte de esa cognición se va desarrollando a un proceso metacognitivo y que puede incluso llevarlo a tener este tipo de comportamientos y conductas, porque obviamente no fueron trabajadas ni procesadas, y cuando dije se dejaron acrecentar, ¿en qué monstruo se convirtió? Cuando mis necesidades no cubiertas, ya sean de amor. ¿Alguien abrió su libro? ¿Sí? Una pregunta, profesora, que disculpe que le interrumpa. No, adelante. Esas personas así, con un grado de violencia ya exagerado, ¿esas personas tienen alguna mejora o esa persona ya, por decirlo así, ya termina su vida así? Porque... Ok, hay muchas funciones. En aquel entonces, desde hablando de una antropología, se utilizaba, hay varios términos, entre ellos tipo electroshocks, etcétera, etcétera, pero bueno, no fueron funcionales. Se tienen que medicar, es el apoyo del psiquiatra. Ya hay una enfermedad como tal, un trastorno como tal, ¿sí? Eso sí ya sería otro tema, y como tú lo acabas de decir, ya no necesitan un acompañamiento psicológico, ya necesitamos otro tipo de acompañamiento, ¿sí? Donde efectivamente se tiene que tratar, ya hasta con medicina, con medicamento, igual y como lo hacemos ahorita, incluso una neurosis, vamos a hablarlo así, a lo mejor una ansiedad, ya también se acompaña con el psiquiátrico. Sí. Y una persona que tenga la enfermedad, que sea bipolar, ¿esa persona puede llegar a ser agresivo o no sé, que sea bipolar? Porque está bien, hoy está bien, mañana está otro carácter. Bueno, ok, tendríamos que realmente diagnosticar que es una bipolaridad real, ¿sí? Pero realmente diagnosticada, porque si no, digo, de repente nos dicen bipolares y somos volubles, ¿verdad? Hay veces estoy bien, hay veces no estoy bien y es bien válido, ¿sí? Pero hay que ver porque es algo que de repente dicen, es que el niño es hiperactivo, pues es que no tiene nada que hacer, tiene toda la energía concentrada y ya le diagnosticamos que es hiperactivo. La hiperactividad incluso es hasta medicada, ¿sí? Entonces tendríamos que ver, porque hay veces que le ponemos nombre, acciones y conductas, pero en realidad detrás de todo esto
una fuga de emociones. Y hoy por hoy nos damos, incluso todavía no somos especialistas en cierta área, ya le ponemos nombre. Y es todo un tema cuando hacemos esto. Alguien abrió por ahí su micro. Muchas gracias por esto que preguntas, porque tendríamos que realmente clínicamente determinar que hay una bipolaridad. Clínicamente. Sí. ¿Alguien más? ¿Abrieron ahí? ¿Abrieron, por favor? Hola, profe. Sí, una consultita. Yo en el ámbito donde me desarrollo, que es en práctica privada, he visto que la mayoría del tiempo los pacientes vienen con dificultades familiares. Por ejemplo, un antisocial, un psicópata, que bueno, no lo he tratado así al 100% solamente cuando practicaba en la universidad. Siempre hay un problema con la madre, con el padre. Y yo tengo, digamos, como la hipótesis de que si uno trata ese problema de raíz, ellos pueden mejorar. Pero no sé los estudios que arrojan, etcétera. ¿Eso se podría hacer o ya ellos, como usted dice, solamente con la medicación? Ya ellos no hay forma. Fíjate, es que efectivamente, cuando hablamos incluso de psicopatías, cuando hablamos de otro tipo de situaciones, por eso es lo que nosotros tenemos que empezar a estudiar, a investigar, ¿sí? La conducta humana, lo dije al inicio, es tan complejo y tan evolutivo. Incluso estamos nuevos todavía en pleno siglo XXI, en esta época posmoderna, que ya está saliendo el posmodernismo, sigue siendo una ciencia nueva, porque efectivamente, hoy por hoy, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que se están viviendo más comunes derivadas de la situación actual que vivimos en el entorno después de salir de una pandemia? Ansiedad. El estresol es el que está viviendo a su máximo, el estresol está enfermando a la comunidad y de ahí empieza a derivarse otros tipos de enfermedades, depresiones, ansiedades, por la situación social que se vive, ¿sí? Tanto exigencias del mundo actual, ¿sí? De que ya tienes que tener esta carrera, tienes que tener esto, tienes que tener una exigencia del mundo actual, debes de saber esto, los debes y los tienes tan marcados por la sociedad. Eso enferma a la persona. Pero ¿qué pasa cuando me encuentro con una alteración de carácter de la conducta, ya sea social o de comportamiento anormal? ¿Sí? Ahí ya podríamos entrar, a ver, este es otro tipo de enfermedad. Estamos hablando a lo mejor de psicópata, personas que hasta pueden cometer actos delictivos muy graves sin mostrar culpa, ningún sentimiento de culpa. Pero ¿qué pasa cuando estamos de repente confundiendo enfermedades? Por eso es importante identificar, ¿sí? Un problema social, psicosocial, psicoafectivo, ¿sí? Derivado de problemas como adicción, falta de dinero, falta de economía, problemas de esto, problemas con la pareja. Y ahí estamos interviniendo con ayuda clínica, vamos aquí en el consultorio, donde las personas tenemos que atender lo que está sucediendo con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando incluso ya no puedo dormir, ya pues ya ahí ya tengo que empezar? Cuando ya no puedo controlar esto, ya necesito ayuda del psiquiátrico y que me manda, ¿verdad? A ver, vamos a mandarte un medicamento para que empiece a disminuir tu ansiedad. ¿Por qué? Porque ya te estás cortando, ya estás temblando, ya no puedes dormir, ya sobrepiensas, ya vienen las jaquecas, ya viene tu cefalia, ya es fuertísima y ya no puedes con ella, ¿sí? Pero precisamente estamos hablando de psicología forense, pero también estamos hablando de un problema social que está derivado de multifactores. ¿Y cuáles son esos multifactores? Esto que estoy mencionando, esta carga y esta presión, ¿sí? Que puede ser detonada por muchos. Por eso la conducta humana, incluso hasta por sobretrabajo, ¿sí? Pero por eso me regreso a mi pirámide de Abraham Maslow, ¿verdad? Mi pirámide de necesidades. Mis necesidades básicas, fisiológicas y biológicas no están siendo cubiertas, como no estoy comiendo a tiempo, hago una sola comida, o como de más, o no como, mi carga de carbohidratos por mi necesidad de azúcar, mi necesidad de, incluso hasta, por eso tenemos hasta un problema ya de sobrepeso,
¿Qué está sucediendo en la actualidad? Mis necesidades no cubiertas, ¿cómo y no me lleno? No te vas a llenar porque tus vacíos existenciales o tus vacíos de necesidades no cubiertas las tienes tan marcadas y sigues llenando. Compro mis compras compulsivas, sigo comprando, compro porque no me lleno mi vacío. Tal vez con eso me conforto mis necesidades de afecto, mi necesidad social, mi necesidad de reconocimiento, mi necesidad de autorrealización. Por eso títulos y títulos y títulos, pero hay un vacío. Seguirá estando ese vacío dentro de mí, ¿sí? Pero no puedo regresarme a revisar y ver qué está sucediendo. Tal vez esa polaridad que a lo mejor no es una enfermedad como tal, pero estoy vulnerable, soy voluble. Hoy estoy bien porque las cosas me salieron bien, pero hoy estoy que ni me aguanto y obviamente ni me aguanto y esa comunicación interpersonal hacia alrededor tampoco los aguanto. Por eso de repente, bueno, ya es bipolar, pero habría que ver si esa bipolaridad como tal, si es clínica, la tendríamos que ver, esa hiperactividad que hay en los niños. Imagínate esta supercarga de energía que tienen una persona, un niño hiperactivo tiene que ser hasta medicado, porque incluso no pueden dormir ellos, ¿sí? Y es una carga y un acumulo también de energía. Ese sería otro tema que también tenemos que revisar. Pero a lo que voy con esto es, ¿está enferma la sociedad? Sí, estamos enfermos la sociedad, ¿sí? Necesitamos un acompañamiento de la salud emocional, para eso somos los psicólogos, ya sea clínico, psicología educativa, humanista, gestal, ¿sí? Ya tendríamos psicoanálisis, claro que sí, necesitamos ese, así como cuando voy al especialista de mis pies, así tengo que ir al especialista de la salud emocional. Pero ¿qué pasa cuando me tengo que transportar y que encuentro estos rasgos? Estos rasgos que hablamos de un psicópata, incluso una persona que ya presenta estos actos destructivos, estos actos delictivos, este trastorno en la conducta social que no es anormal, que ya se vuelve, anormal, no es normal, ya es anormal. Ya puedo identificar que algo está pasando, ¿no? ¿Y qué puede estar? Negación, manipulación, ira, fingir sorpresa, amenaza, ¿sí? Comportamiento defensivo, tratar de manipular la situación, alegar problemas mentales, emocionales, mostrar indiferencias, buscar aliados, ¿verdad? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo se puede ver? Porque finalmente el ser humano es una dualidad permanente. Sí, tiene un lado oscuro y también tiene un lado en luz. Entonces no es ni bueno ni malo, sí va a desarrollarse a su entorno, pero obviamente va a identificar, sí, se pueden identificar psicopatías no normales, sí, sí. ¿Por qué agarra ese cuchillo y mata una y otra vez ese animal y parece que lo disfruta? ¿Sí? Tendríamos que empezar a identificar, ¿sí? Por ello, va a jugar un papel muy importante la familia en la observación, en conductas no normales. Oye, ¿por qué mi hijo se quita acá le llamamos los pellejitos, los cueritos? ¿Sí? Oye, ¿por qué se aísla? Oye, ¿por qué está pasando esto en él? Pero incluso lo observé y nunca identifiqué. Tengo que a lo mejor hacer, bueno, porque de repente hay enfermedades de la mente que vamos a identificar, tendríamos que revisarlo, tal vez tendríamos que manejarlo, pero no podemos desviarnos. Estamos hablando de psicología forense, pero yo sé algo muy importante. Tengo que entrar al psique a identificar conductas, porque aquí estamos hablando de una especialización, pero como tal ya tengo una base en la psicología, ¿sí? Pero efectivamente, no podemos aislar esto que acabo de decir ahorita, no puedo aislar e identificar qué está pasando en la persona. Incluso yo como psicólogo debo de ir al psicólogo, debo de tener un acompañamiento. Imagínate la psicología forense de todo lo que veo, identifico, por supuesto, porque podría caer en un burnout
en un quien ayuda a quien ayuda, en un síndrome del quemado, y puedo empezar a dañar mi psique porque no tengo dónde ir a vaciar, no tengo dónde ir a trabajar todo lo que estoy viendo, absorbiendo. Hace rato dije, asimilo, acomoda estos aprendizajes esto que estoy viviendo, esto que incluso se encuentra en el tálamo, ¿sí? Mi relación con el entorno. Imagínate todo lo que estoy viendo todos los días y lo que me puedo llevar a casa y cómo me puede consumir energéticamente todo esto. Se guarda y hay esa disociación en el tálamo con la emoción, lo que siento, lo que vivo, lo que acomodo. Por eso también debo de estar en un tratamiento, sí, por supuesto. Es un tema súper amplio. Que miren mi presentación. Bueno, la tengo aquí, todo lo que tenía que haber visto el día de hoy. Eso es lo del día de hoy. Es amplio, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que empezar a trabajar y a ver. Incluso vamos a ver, ¿sí? Pruebas proyectivas, vamos a ver sesgos, ¿sí? Pero es amplio este tema. Incluso, déjame minimizar. Ya terminamos la clase. Pero me gustaría escucharte, voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a regresar acá, voy a dejar de compartir, acá estoy, detener. Pues bueno, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas de esta sesión que fue el primer día? Que sé que nos va a faltar muchísimo, pero voy a tratar de ir copilando, todavía tengo ahí otras sesiones contigo, para ir viendo esto. ¿Alguien quiere abrir cómo se va de esta sesión el día de hoy? Es la 8.1. Bueno, allá me imagino que son 9.1, aquí son 8.1. ¿Alguien? Profesora. Sí, cielo. Sí, yo tengo quiero comentarles sobre una situación de una conocida, una niña que tiene una edad de 6 años. La niña se saca todos los pelitos de la ceja con su dedo. Entonces, ¿qué pasa? Sus padres actualmente están separados. Entonces, no profundizando en la niña, sino cómo uno puede determinar a temprana edad que estos rasgos que ella tiene, estos comportamientos, a futuro pueden ser algo que lleve a desarrollar ciertas conductas que vayan mucho más allá. Si a modo de comentarle a los familiares, ellos dicen que no, es algo normal. Usted le pregunta, dice que no, ¿qué pasa con esto de la niña? ¿Por qué se saca eso? ¿Sabes por qué? No sé, ella se lo saca, no le duele nada, no le dan como esa importancia. Entonces, ¿cómo uno puede, cómo le explico? Incidir, ajá, para que a temprana edad, ¿cómo nosotros podemos controlar eso, ¿no? ¿Cómo se puede determinar a temprana edad? Es complejo en primera porque si es mi familiar, ¿sí? Puedo apoyar haciéndole un acompañamiento que necesita, pero si es una persona, queda claro que yo como psicóloga no hago acompañamientos con la familia, precisamente nada más porque es familia, con conocidos, ¿sí? Sin embargo, si puedo hacer que me lleven a esa niña al consultorio y no es mi familiar y trabajar con ellos, pero si desde los papás no atienden esto, es muy complicado porque ellos no ven un problema. A lo mejor si es mi estudiante, es mi alumna, oye, ¿qué necesitas? Algo que pueda, lo que pasa con nuestros estudiantes o nuestros alumnos, ¿verdad? ¿Sí? Se acercan ellos van y piden lo que necesitan. El problema aquí es cuando llegan y me dicen, oye, ¿puedes trabajar con este niño? Trabajemos con los adultos. Mejor mándenme al consultorio a los papás, ¿sí? No con el niño, porque con quien se tiene que trabajar es con los papás, porque ahí como no esa personita, esa niña, ¿sí? Tal vez hasta me digan, a ver, cielo, no te metas y tú a lo tuyo. Para la crianza yo estoy bien y es mi hija, bla, bla, bla. Aunque tú quieras ver algo. Por eso necesitaríamos saber el contexto. No sabemos en qué contexto estás, si tú puedes intervenir porque es tu familiar,
si puedes nada, oye, vamos, si es mi sobrina, oye, quiero platicar contigo, a lo mejor con la familia, no como paciente, como un acompañamiento, pero si finalmente le dice la familia, no te metas, es mi hija, yo veo que está bien, va a ser muy complicado, porque precisamente vamos a ver las consecuencias más adelante. Sí, Pero, yo, comentario, yo solo le he dicho, no, tienen que llevarla al psicólogo, esto no está bien, obviamente por los problemas que ustedes tengan, X, la niña es lo importante aquí y eso no está bien lo que ella hace. Pero sacando así, o sea, era un modo de ejemplo, pero usted en la clase comentaba, o sea, cuando ya se dan los casos extremos, cuando pasan situaciones ya, cuando son mayores de edad, pasa de que entonces nos vamos a los antecedentes familiares, nos vamos a la niñez y ya presentaba esto, pero esto no fue tratado. exacto, exacto. Sí, pues hubo una omisión, la omisión que hicieron los padres y que incluso así, Rigo, ya no estamos pasando tiempo, pero a grandes rasgos, incluso para un historial clínico de un paciente, la entrevista es con los padres, la entrevista que se hace y hasta se pregunta, ¿su hijo fue deseado? Fíjate hasta dónde, acá en México está permitido. ¿Sí? Desde allí, desde un antecedente que yo quiera hacer un historial clínico con mi paciente y es un niño, con quien trabajo también son con los papás. A ver, fue deseado desde ahí. Y con quien trabajo también es de la mano con los papás. Sí, porque no puedo estar trabajando aquí en el diván o aquí en el consultorio y los papás allá en casa no estén poniendo de su parte porque todavía es un niño. Y cuando de repente dicen, trabaja con mi niño, sí, sí, trabajo con el infante, con el menor, pero tú necesitas venir a terapia. Por eso se les pide a los papás que ellos tomen terapia de entrada. Cuando los papás están bien, ayudan a un buen acompañamiento con el paciente niño. ¿Sí? Porque si no, es como tenga doctor, doctora, repare a mi hijo. Pues, oye, quien le toca el tratamiento y el trabajo es a los papás. Entonces, por supuesto, cielo, los papás deben de ir a terapia, por supuesto que sí, y debe de ir esa pequeña, porque obviamente como padres podría ser una omisión y ellos están creando o construyendo o deformando, ¿sí? Una mente humana. Y es una mente humana pequeñita, eso no está normal. Y tengo pacientes que incluso se quitan el cabello y hasta se lo comen, ¿sí? Así, así. Entonces, cuidado con esto. Pues hay mucho tema, son muchos, muchos temas. Muchas gracias, Cielo, por esto que nos compartes. Nos vemos en la siguiente sesión. Lamento haberles quitado 7 minutos de su tiempo. Que tengan un excelente domingo y un abrazo desde acá de México. Bye. Gracias, profe. Gracias, profesora. Bye.